imaginas estar en la universidad durante 5 o 6 años, estudiar, esforzarte y salir al mundo laboral y encontrarte con el panorama de que no hay empleo para ti? A pesar de tener, por ejemplo, 2 carreras, una maestría, tener cursos de lectura rápida, mnemotecnia, como es el caso mío y como es el caso de muchos de nosotros. En el video de hoy analizaremos cómo poder pasar de mensajero a empresario en 3 pasos. No son simples, no son cortos y no hay truco aquí. El truco que hay aquí es la resiliencia y la cantidad de determinación que tengas tú para llevar a cabo un proyecto. Y vamos a ver cómo obtener recursos de fondos de inversión tanto a nivel nacional, ya sea en tu país, como a nivel internacional. Antes que nada, deja contar un poco acerca de la historia. Y primero que todo, pues estudié Derecho y Filosofía, de la cual me gradué. Incluso me hicieron reconocimientos especiales por aportes pedagógicos. Posteriormente fui becado por la OEA para hacer un MBA en la Universidad de Cádiz, que ya terminé. Y adicionalmente hice unos cursos de lectura rápida, mnemotecnia, con el método de Ramón Campayo. 3 títulos, muchos certificados, pero al final terminé con un casco en la mano porque terminé como mensajero. Y no fue por falta de ganas, disciplina, sino que me di cuenta, como muchos se habrán dado cuenta, que el mundo no premia solo los títulos, sino que premia la capacidad de adaptarse, reinventarse y aportar desde tu conocimiento algo de valor a la sociedad. Y acá venimos con el primer principio. En cuanto más aportes valor a la sociedad te retribuirá económicamente. Y eso es un primer principio para emprender, porque tu emprendimiento tiene que estar guiado a aportar el mayor valor posible en el campo donde quieras implementarlo. Y fue aquí que gracias a esa experiencia y a preguntarme eso, y gracias a la inteligencia artificial, fue que comencé a indagar cómo podría mejorar mi proceso, por ejemplo, como abogado. Y ahí empecé a asesorar a abogados, a empresas del sector, y empecé a asesorar a muchas personas. Y me di cuenta que había una necesidad muy grande. Entonces, con esa experiencia tú te puedes dar cuenta en dónde hay una necesidad en tu campo, en dónde hay una carencia. Y ahí es donde vamos a lanzar la propuesta de valor, que ese es el principio 2. La propuesta de valor tiene que estar guiada a cubrir una necesidad, un dolor de esas personas que tú mismo hayas vivido en carne propia preferiblemente. Incluso así los dicen los fondos de inversión que ya vamos a ver a nivel internacional, como Y Combinator. Si tú lo has vivido en carne propia, vas a ser más idóneo para resolver ese dolor y necesidad. Y yo lo descubrí tanto en el mundo jurídico como en el mundo académico, cuando fungí también como profesor. Entonces ahí fue donde encontré, en esos 2 puntos, el propósito de aportar el valor a la sociedad con mis conocimientos. Tal vez ya no empleándome, sino emprendiendo en ese campo y aportando desde ahí. Un día, mientras llovía, llevando unos paquetes debajo del brazo, me quebré y fue ahí donde me puse a pensar cómo podría aportar algo mejor desde lo que había estudiado, sin limitarme, digamos, a ese empleo que me otorgó grandes oportunidades y una oportunidad valiosísima de valorar el estudio que tenemos y de valorar la oportunidad que tal vez muchos no tienen de poder estudiar. Y es ahí donde me di cuenta de que ese tipo de valores son tan necesarios para emprender, porque así vas con una visión no solo del dinero, sino de verdad impactar positivamente al mayor número de personas posibles. Y agradezco a la vida haber aprendido esas lecciones de humildad y resiliencia en ese tipo de trabajo. Es muy enriquecedor. Entonces, cuando iba con ese paquete bajo el brazo, ahí fue cuando me quebré internamente y me dije a mí mismo que si el sistema no me proporcionaba esa oportunidad de elaborar, de poder demostrarle a los demás los conocimientos que habíamos adquirido durante esa larga trayectoria de estudios y de experiencias, pues tendría que construirlo yo mismo. Y tendría que construir una empresa cuya finalidad sería también el florecimiento humano de las demás personas. Bueno, y hoy dirigimos una empresa que primero ganamos Fondo Emprender, que es un fondo aquí en Colombia para emprendedores que con ciertas calificaciones, entre más de 1.500 proyectos, escogen alrededor de 100 para poder acceder a un capital semilla que es alrededor de $25.000. Y ya con eso nos dio pie para que fuéramos nominados por la Cámara de Comercio de Caldas en el 2024 como proyecto altamente innovador. Y posteriormente, ya en estos momentos, comenzar a formalizar un convenio con la primera Facultad de Inteligencia Artificial de Latinoamérica. Y adicionalmente, estar concursando en fondos de inversión tan importantes como 500 Global, Y Combinator, TechStarts, entre otros, que los veremos durante este video.
Entonces pasemos a los pasos. Entonces vamos a ver en 3 pasos cómo podemos aplicar efectivamente a estos fondos de inversión. Y cuando hablo efectivamente me refiero a que vamos a tratar de aplicar de la mejor forma posible, con los mejores indicadores, para poder tener un proyecto lo más elegible posible entre miles, porque obviamente hay que tener presente que aquí se presentan muchos proyectos. Y también hay que tener presente que se califica también según la experiencia. Ya lo he vivido en 3 aceleradoras, tanto aquí en Colombia como en Estados Unidos. ¿Y a qué me refiero con la experiencia? Si tú has vivido en carne propia el dolor que quieres solucionar con tu proyecto en el mundo, es mucho mejor o es mucho más viable para las aceleradoras. ¿Qué quiere decir? Yo emprendí en un campo que es la inteligencia artificial y yo no soy desarrollador de software ni nada de eso. Sin embargo, yo viví el dolor del retardo jurídico que hay en Colombia y también el gran atraso que tiene la rama judicial con la ciudadanía en general para resolver casos puntuales en el tiempo que deberían ser sin alargarse años. Y ahí viví ese dolor en carne propia por la congestión judicial tan grande que hay. Y vi cómo la inteligencia artificial podía entrar a solucionar ese dolor cuando estuve en un juzgado ejerciendo pues mi profesión. Entonces, ¿qué quiero explicar con estos ejemplos? Que si tú has vivido el dolor en carne propia, por tu experiencia, ya sea profesional o no tiene que ser profesional, sino también tu experiencia intrínseca, pero que vayas a solucionar con ese producto, mayor será la calificación. Entonces, en este campo me he dado cuenta que Y Combinator tiene eso muy en cuenta y también aquí en Fondo Emprender. Empecemos con esta bella frase de Aristóteles que dice así: el pensamiento condiciona la acción determina el comportamiento y el comportamiento repetitivo crea hábitos. El hábito estructura el carácter y el carácter marca nuestro destino. Aristóteles. Bueno, el primer paso es entender qué son los fondos para emprendedores. Los fondos para emprendedores o subvenciones también conocidas son fondos económicos no reembolsables en algunos casos y en otros funcionan como un préstamo, ¿cierto? Cumpliendo ciertas métricas. Por ejemplo, el Fondo Emprender funciona como un préstamo condonable que si tú cumples con el plan de negocio que dijiste que ibas a cumplir, pues te condonan ese préstamo, por decirlo así. Entonces, es una subvención que no te pide a cambio ninguna participación de la empresa. Por ello que si inicias con Fondo Emprender y posteriormente te presentas a un fondo de Y Combinator o Estados Unidos, te van a ver con ojos más atractivos en la medida en que saben que ya recogiste algo de inversión sin tener que dar nada de equity o capital pues de la empresa o porcentaje, por decirlo así. Entonces ahí es donde debemos leer muy bien los términos del equity. ¿Cuánto equity nos piden los fondos de inversión a cambio, digamos, de la inversión que vamos a recibir? O si la subvención no pide ningún, digamos, porcentaje a cambio de ello. Requisitos generales para aplicar a estas subvenciones. En el caso puntual de Fondo Emprender, pero que también se aplica a muchas otras más, porque tienen una estructura muy similar. Primero, un modelo de negocio súper claro, ¿sí? Ahí te recomiendo leer el método Lean Startup y cómo poder aplicarlo a tu idea. Eso es lo principal que deberías hacer y estar aplicando antes de presentarte o durante, o mentira, no me hagas casos aparte, o sea, durante la presentación. Por ejemplo, tú te presentas a Fondo Emprender porque es un proceso que dura alrededor de un año y también en esas convocatorias Y Combinator da la respuesta alrededor de un mes, TechStars también, 500 Global también alrededor de un mes, pero mientras eso va sucediendo, tú vas haciendo ese método Lean Startup con tu idea, para ir validando, para ir obteniendo feedback, y todo ese feedback lo vas recopilando, ya sea que lo pongas en tu página web, ya sea entrevistas, encuestas. Entonces vamos para el paso número 2, que son los requisitos generales para aplicar. En el caso de Fondo Emprender y en el caso de muchas otras convocatorias y también como lo serán las convocatorias de tu país específicamente, y ya vamos a ver cómo consultarlas con la IA, tenemos que tener un modelo de negocio claro, pero tampoco tiene que llegar perfecto para esa fase, porque no debemos, digamos, pecar por la parálisis del pensamiento. Es decir, hay personas que a veces nos ponemos a pensar y a pensar y a pensar y no actuamos.
Y eso es un gran problema porque he conocido miles de emprendedores que dicen, tengo una idea, pero es que la quiero, no, pero es que para yo presentarme allá necesito llevar esto y tiene que llegar perfecto. Y nunca la hacen, nunca. Entonces es mejor la acción imperfecta que la perfecta parálisis por pensamiento. Entonces es mejor eso. Y partiendo de ese principio, que no tiene que ser perfecto, vamos a aplicar el método que quiero que consultes en este caso y que te va a servir mucho, que es el método Lean Startup. Es un método ágil de planificación de proyectos y puesta de proyectos en el mercado, para a partir del feedback de las personas comenzar a hacer iteraciones. Entonces, ese método, para que lo googlees o te diga a la inteligencia artificial que se lo expliques y cómo lo puedes incorporar, el prompt sería algo así: quiero que incorpores el método Lean Startup a mi idea tal y me des un paso a paso específico de cómo implementar este método en el menor tiempo posible. Y la IA te va a dar todo el plan para sin necesidad de que tengas que leerte el método. Recomiendo hacerlo en Gemini, el 2.5 Pro, ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial que tenga el pensamiento profundo. Entonces, siempre van a pedir una proyección de ingresos, de costos, para analizar la viabilidad. Al mismo tiempo, el equipo de trabajo o el fundador deben tener un conocimiento del sector, que era lo que hablábamos anteriormente, de vivir en carne propia ese problema. Entonces vamos aquí a los pasos y micropasos que tenemos que dar para poder cumplir con el paso general que habíamos dicho anteriormente, que es esa búsqueda de estos fondos de inversión, subvenciones y convocatorias, y poderlas hacer, en este caso, impulsados por la inteligencia artificial. En este caso vamos a ir a ChatGPT y vamos a pedirle que nos dé un prompt para buscar subvenciones. Le vamos a pedirlo muy sencillo para no complicarnos. Obviamente podemos, digamos, decirle que adopte un rol, que adopte el rol, por ejemplo, del mejor buscador de subvenciones o convocatorias del mundo, bueno, etcétera. Y podemos activar el pensamiento profundo, pero ya lo vamos a ver a continuación. Primero vamos a empezar desde lo más sencillo, que es esto. Básicamente le vamos a pedir que nos dé un prompt para buscar subvenciones o apoyo a emprendimiento desde cero en mi país. Pueden poner el país suyo o sin necesidad de poner países, ya identifican qué país está. En este caso, nos dio, por ejemplo, esta pregunta. Vamos a escoger esta porque la acota un poco más. ¿Y cuáles son las mejoras que le hace la pregunta? Primero dice, ¿cuáles son las subvenciones activas? ¿Sí? Que esa es una parte muy fundamental de este prompt. Las que estén activas, porque así la inteligencia artificial va a saber que tiene que buscar las que estén activas y sean de este año. Y no sean convocatorias que ya hayan cerrado, sino que estén activas y abiertas. Para emprendimientos, aquí le agrega algo que me gusta mucho en la ingeniería de prompts, y es esta descripción, que sea etapa inicial, incluso sin estar formalizados. Entonces, si ven cómo la ingeniería de prompts se vuelve un poco más fácil cuando le decimos a la misma IA que nos dé el prompt para buscar. Entonces, una vez con el prompt que hemos diseñado en ChatGPT o en Claude, que también diseña muy buenos prompts, nos vamos a ir a 3 inteligencias artificiales que tienen incorporada una herramienta muy fundamental para hacer esta investigación, y es básicamente estar conectadas al buscador de Google. Aunque también Grok lo está, podemos hacer esa investigación también en esa, que es la inteligencia artificial de X, la antigua Twitter. Pero en este caso me gusta mucho Perplexity, ChatGPT y Gemini. Entonces vamos a poner el prompt y acá vamos a elegir la función, ¿cierto? Tenemos 3 funciones. Una que es, digamos, la investigación pro, esta que es la investigación profunda o el deep thinking, que tiene más. Y acá, pues hay algunos laboratorios para crear proyectos, páginas web, etcétera. Vamos a utilizar el deep thinking porque quiero que encuentre la mayor cantidad de información. Mientras Perplexity va haciendo esto, vamos a preguntarle a otras inteligencias artificiales, como lo son Gemini y ChatGPT. Podemos activar la investigación profunda, pero pues lo dejo a elección de ustedes. En el video solo voy a mostrar cómo por encima ya la dan. Solo activé la investigación profunda en Perplexity, que buscan más de 200 o 300 sitios web, toda la información que necesitemos. Entonces ahí nos va a encontrar las convocatorias muy fácil. En Gemini, entonces vamos a hacerlo en 2.5 Flash. Acá pueden escoger el modelo. Acá también está, en el 2 pueden activar el pensamiento profundo. No lo voy a activar porque siempre, digamos, investigan demasiadas páginas web y quiero que hagan una investigación, digamos, por encima, por decirlo así. Pero si activan el pensamiento profundo, si ustedes activan esto, va a ser una investigación súper exhaustiva. Y lo mismo en ChatGPT. Entonces vamos a ver qué nos arroja mientras va cargando este.
y vamos a ver en qué va Perplexity. Bueno, Perplexity ya terminó y en este caso nos dio las convocatorias y subvenciones específicamente para Colombia y está muy bien, nos da las categorías principales y lo que ofrece cada uno. Entonces está Fondo Emprender Colombia, Capital Semilla condonable hasta 100 millones de pesos, Ruta Emprendedora gratuita, disponible en 118 centros de formación a nivel nacional, acepta emprendimientos no formalizados, bueno, cómo acceder, incluso te da el link con ese prompt tan simple y activando la investigación profunda, te da el link de la página de Fondo Emprender. Por eso estas inteligencias artificiales van a ser tu gran aliado a la hora de buscar estos fondos de inversión. Entonces está acá, Fondo Emprender y todo, está todo el tema. Yo acá sí les voy a dar un tip que no lo da la inteligencia artificial y es básicamente contactarse con ellos. Porque ¿qué es lo que pasa? Aquí hay demasiada información y una vez como emprendedor no la puede entender. De hecho, le puedes decir a la IA con un prompt simple que te ayude, digamos, a iniciar la ruta emprendedora y que cuál es el consejo que te da. Pero en este caso, como ya lo sabemos, básicamente tú te vas a ir aquí a Contáctenos, ¿sí? Y vas a escoger, digamos, tu departamento, ¿cierto? En este caso, Caldas, y vamos a escribir, por ejemplo, aquí Manizales, que nos encontramos aquí, vamos a escribir a este correo, en el departamento que te encuentres, o en el más cercano, porque esto también se hace a nivel virtual, ¿cierto? Digamos, a nivel nacional, virtual. Porque, pues, por ejemplo, tengo un amigo que vive en San Onofre, ¿cierto? Y de pronto no encuentra algún centro cerca del SENA, también se puede comunicar al que puede estar más cerca de San Onofre. Entonces, en este caso, acá todos los correjamos y básicamente, ¿qué le vamos a decir a la IA? Le vamos a decir que diseñe un mensaje, ¿cierto? Donde, digamos, le exprese, por ejemplo, en este caso, a Emprendimientos Caldas, que queremos iniciar la ruta emprendedora. Ese es uno de los tips que quiero dar, que no lo da la inteligencia artificial, y ya con esto comienza a, digamos, a hacerle seguimiento a ese correo. Es muy importante que estés dándole seguimiento, que llames, que envíes correo para que ellos te asesoren. Ellos ahí te van a asesorar, te van a incluir en las bases de datos para iniciar la ruta emprendedora, que básicamente es un ciclo de formaciones que tú tienes que estar y aprobar, y una vez apruebes ya puedes comenzar a presentar la propuesta formal. Y mientras vas haciendo eso, vas haciendo el MVP. Vuelvo y recuerdo, por si se les olvida, vayan haciendo el método Lean Startup. Entonces, mientras van haciendo eso, van haciendo el MVP, ¿cierto? El método Lean Startup, van probando, van iterando. Entonces, porque es un proceso que se demora alrededor de un año, al menos este de Fondo Emprender, hay que tener en cuenta. En Y Combinator y las convocatorias del exterior, por ejemplo en Singapur hay unas, se demoran muy poco tiempo. Se están demorando alrededor de, digamos, 2, 3 meses, son mucho más rápidas. Pero este en particular es un proceso demorado. Bueno, entonces seguimos. Perplexity también nos dio Impulsa Colombia, Programa Aldea, recursos no reembolsables, mentoría especializada, bueno, excelente. Centros reindustrializados SASCA, bueno, también acá nos da. Lo bueno de Perplexity es que todo lo está justificando. Si vemos aquí, todo lo saca de fuentes que en este caso son verídicas y puedes ir a verificar, por ejemplo, Mintic, esto. Entonces, eso es lo bueno eso es lo que me gusta de Perplexity, por eso compite directamente con Google. Bueno, este también, Fondo Mujer Libre y Productiva, entonces acá también, acá para mujeres, Bancoldes, bueno, etcétera. Economía Popular Sena, bueno, todo esto. Entonces, eso es lo bueno de Perplexity. Y lo mismo vas a hacer, para no alargar el video tanto, lo mismo vas a hacer en Gemini, activando la función Deep Research, y lo mismo vas a hacer en ChatGPT, activando la función de pensamiento profundo. Entonces, acá en ChatGPT, básicamente es simplemente activar esta herramienta que dice ejecuta investigación a fondo. Y listo. Aquí simplemente vamos a seguir preguntando, por ejemplo, dame los requisitos para aplicar a Fondo Emprender, que eso es otra cuestión que tenemos que tener claros, que ya los voy a explicar, pero la idea es que ustedes también puedan tener esa autonomía de consultar la información, sin depender únicamente de este video. Entonces, bueno, quería mostrarles antes la investigación de Gemini, que básicamente es muy parecida a la de Perplexity, ¿cierto? Y nos da también el link. Entonces, pone Fondo Emprender, impulsa programas de desarrollo económico regional y local, organizaciones y fundaciones privadas, aceleradoras, incubadoras. Cuando ya tengamos
presente el escenario local, porque acá hablamos solo de Colombia, podemos adaptar ese prompt, decirle a la IA que nos genere un prompt para hacer una investigación profunda a nivel internacional, para no desgastarnos tanto en buscar fondos de inversión página tras página, sino que él nos lo dé y nos lo estructure en una tabla incluso. Hasta ese punto podemos llegar, ese lo voy a dar en otro tutorial donde vamos a ver cómo podemos estructurar toda esta información en bases de datos que podamos manejar directamente en Notion o en Excel, bueno, donde tú te sientas más cómodo. En este caso, a mí particularmente me gusta mucho Notion. Notion, si ves este video, por favor, también sé sponsor de este pequeño canal que tal vez solo tiene un espectador. Entonces, seguimos con el tema de los requisitos, ¿cierto? El tema de los requisitos de Fondo Emprender es muy importante para no perder, digamos, el tiempo en eso. Y en el correo que envíes a Fondo Emprender también debes preguntar cuáles son los requisitos, porque a veces lo actualizan a través de resoluciones que tal vez la inteligencia artificial no alcance a tener acceso, porque son resoluciones muy nuevas o están solo en un apartado muy específico de la página de la entidad, entonces no alcanza a hacer esa investigación hasta allá, aunque Perplexity y con la investigación profunda puede llegar hasta ese punto. Pero obviamente siempre tengamos presente que la IA tiene un porcentaje erróneo, entonces siempre es mejor corroborar siempre la información. En este caso vamos a preguntarle a esta que nos dé los requisitos, a ver con qué nos aparece. Requisitos, bueno, ser ciudadano de Colombia, bueno, lo más natural. Acá viene donde vienen las condiciones, que es lo que debemos preguntar, ¿cierto? Que es el tema más, digamos, que debemos poner lupa. Aquí ya viene es las condiciones, que es donde debemos poner lupa en estos requisitos. Por ejemplo, ser aprendiz de escena, egresado o que haya terminado la etapa lectiva de su programa hace menos de 24 meses, un requisito. Ser estudiante en últimos semestres o haber egresado hace menos de 24 meses de una educación, de una institución de educación superior, en este caso universidad. Ser técnico, tecnólogo, profesional, de grado o posgrado con título otorgado por institución reconocida. O sea, ahí no hay límite de tiempo. Interpretándolo como lo haríamos pues de una hermenéutica jurídica, en este caso, este articulado, esta parte de aquí, este requisito, es muy general, ¿cierto? Es muy general. Yo los estoy leyendo de ChatGPT porque ya los corroboré. Igualmente acá los puede corroborar con comunicados de prensa, pero también en la página del Fondo Emprender. Entonces, siempre pido para evitar el tema de los bulos o de las fake news que verifiquemos la información. Pero en este caso, pueden tener confianza, esto ya ha sido verificado de primera mano. Entonces, esta parte de acá abre mucho el espectro, porque no pone límites de tiempo ni nada, solo ser, digamos, tecnólogo, profesional, bueno, también ser aprendiz del SENA, lo que veíamos ahí, ¿cierto? Haber participado en programas del SENA como Emprender Rural, bueno, ser población vulnerable, ahí hay un gran espectro que se hable porque dentro del punto de vista jurídico también tú puedes declararte como población vulnerable si cumples con ciertos requisitos y que ahí pueden aplicar muchas personas. Obviamente con asesoría de un abogado, ¿cierto? Incluso eso también es un tema que de notarías pueden ir a averiguar también eso. Bueno, ser connacional, bueno, con formación en el SENA, listo. Esos básicamente son los requisitos generales que tienes que tener presente para poder aplicar. Ya con esos requisitos, obviamente tú también redactas el correo y corroboras que los requisitos que te den ellos sean los mismos que aparezcan aquí. Y ya con esa información comienzas tu ruta de emprendimiento. Entonces ya el último paso, el paso número 3, consiste en esto: identificar el fondo adecuado que encontraste por medio de la búsqueda de inteligencia artificial, ¿cierto? Comenzar, por ejemplo, en este caso, donde emprender la ruta emprendedora y validar tu idea, pero no perfeccionarla. Entonces, en este caso, es una prueba de mercado muy básica, donde básicamente tomas un problema real y lanzas una solución mínima viable. Y en este caso, ya con el feedback que obtienes, pues comienzas a obtener, digamos, una fuente de información muy importante, que es de los consumidores. Luego construye una presentación mínima, eso lo puedes hacer con IA, eso lo puedes hacer en Gamma, ¿cierto? Por ejemplo, yo te voy a mostrar, por ejemplo, una presentación en Gamma, es muy interesante, es Gamma, se escribe así, Gamma App, ¿sí? O básicamente buscas o le pides a Perplexity que te dé las mejores, el top 10 de inteligencias artificiales para crear presentaciones.
Una de ellas que me gusta mucho es Gama App. Bueno, entonces acá postúlate o busca un aliado que te guíe. En este caso puedes ir a las cámaras de comercio de tu ciudad, ahí hay rutas para emprendedores, ahí también te pueden enseñar y explicar cada paso que tienes que dar para el Fondo Emprender, es totalmente gratuito, ¿sí? Incluso hay desayunos para emprendedores también allá. Entonces, es muy interesante acercarse a las cámaras de comercio, acercarse a las entidades del SENA que estén en tu ciudad para buscar ese acompañamiento. Entonces es muy importante esa parte del acompañamiento, aunque acá si lo necesitan también, les puedo acompañar con todo el gusto, con todo el amor del mundo, porque es algo que me apasiona, es algo que me apasiona ver cómo las personas pueden comenzar a hacer sus sueños realidad. En este caso, yo lo hice a partir de, digamos, de que no conseguía empleo, pero muchos tenemos muchos motivantes que nos han impulsado en algunas ocasiones a querer tener este camino. Y ten paciencia. Recuerda la primera frase que pusimos de Aristóteles. Eh, la paciencia lo gana todo, la paciencia lo vence todo. Entonces, eso es lo más importante, la paciencia. Y ya básicamente con eso eh, tienes como un formato general de cómo presentarte a todas las convocatorias que existen. Si quieren que trate alguna convocatoria en específico, igual en mi canal de TikTok iré subiendo las convocatorias específicas, que es Andrés Felipe Taborda. Ahí voy subiendo, como son videos tan cortos, voy subiendo, hay una convocatoria en Singapur, por ejemplo. Bueno, eso sería todo por este video. Si este contenido fue de valor para ustedes, les invitaría a que se suscribieran, aunque tengamos solo una persona, igual seguiría haciendo estos videos, porque el propósito no es tanto la fama o ese tipo de cosas, sino poder servir al mayor número de personas posible. Si tienen alguna duda, no olviden dejarla en los comentarios, estaremos muy pendientes de resolverla, de dar acompañamiento y espero que todos los proyectos que ustedes tengan, todos los sueños se puedan hacer realidad y que esto haya sido un granito de arena para que ustedes puedan encontrar fácilmente ese tipo de convocatorias que pueden ayudar a impulsar esos sueños. Entonces, muchísimas gracias. También si este contenido lo consideras de valor, puedes compartirlo con 3 personas. Nos ayudaría demasiado. Que acabes de tener un lindo día. Muchas gracias.